Hola, buenos días. Vamos a empezar entonces. eh, la semana pasada terminamos ya el capítulo 21. Ahora vamos a trabajar con el siguiente capítulo, el 22. ¿Sí? Y el tema es de flujo eléctrico, digamos. Vamos a ver por acá. Primero, hay un concepto matemático que quisiera explicarles, un concepto matemático, ¿sí? Esto es un modelito matemático que nos sirve para simplificar las cosas en lo que vamos a estudiar ahora, específicamente lo de flujo, eso de flujo. Flujo de campos. En clase pasada vimos campos de fuerza, ¿se acuerdan? El campo eléctrico en particular, pero yo lo planteé en general, campos de fuerzas, patrones de líneas de campo que me vieron en YouTube y algunos que por aquí se pasaron en la pizarra. Entonces, vamos ahora a ver flujo de campo, que es algo un poco superior, digamos, pero para ello necesito primero ver un concepto matemático. Y el concepto matemático que quiero mostrarles es el concepto vectorial de las áreas. Nosotros estamos acostumbrados que un área, tantas pulgadas cuadradas, tantos pies cuadrados, simplemente como un escalar. Pero ahora lo estaríamos viendo ya como un vector, la naturaleza vectorial de las áreas, lo que ven ahí en pantalla. ¿Ok? Para ello vamos a poner como tres postulados. Pónganle que tenemos ahí esa área que está sombreada, digamos la base de un cilindro, esa tapa de un cilindro, y quisiéramos representarla vectorialmente. Entonces vamos a hacer como tres postulados. Recuerden, el vector tiene tres características: la magnitud, la dirección, que es nomás la línea de acción, y el sentido, que es para dónde va, si va o viene. ¿Ve? Entonces aquí vamos a hacer tres postulados correspondientes a esas características que ya mencioné. El primer postulado, digamos, ese vector, mejor dicho, de entrada, se representaría de esa manera. Ese sería el vector azul, el vector área, que representa a esa base del cilindro. ¿Ok? Y los postulados serían de la siguiente manera. Primeramente, la magnitud del vector. Si ven por la fórmula, les sonará familiar de que la magnitud del vector va a ser el área en sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la superficie? Entonces la magnitud es lo que ya estamos acostumbrados, el área en sí. Si son 3 pulgadas cuadradas, pues esa es la magnitud del vector área. ¿Ok? Luego vamos con la dirección. En este caso, o siempre mejor dicho, el vector área se coloca perpendicular a la superficie. Siempre se coloca perpendicular a la superficie. Si fuera el caso de una superficie curva, por ejemplo, imaginen que tenemos por acá algo como así. Ve la sección de una esfera, digamos. Entonces el vector área nosotros lo colocaríamos de manera perpendicular al diferencial de área. Entonces digamos que tomamos un diferencial de área por aquí, ¿ve? Así. Y entonces tendríamos que colocar a nuestro vector perpendicular aquí, ¿ve? Y sería un vector diferencial de área, cuya magnitud va a ser el diferencial de superficie, y la dirección, que es lo que estoy diciendo, tiene que ser perpendicular a la superficie en ese punto en particular. ¿Ok? Entonces, en este caso que es finito, pues es perpendicular al área mostrada, ¿verdad? Entonces ya llevamos dos características, la magnitud y la dirección, los 90 grados, ¿ves? Y continuamos entonces con el sentido. Para ello se hace necesario definir un interior y un exterior del objeto. Si no es así, no se puede casi que decir. Y entonces, o si fuese una hoja, por ejemplo, la hoja de una planta, tendríamos que hablar del haz y el en vez. El haz es el frente de la hoja, lo lisito, y el en vez es la parte así como raizudita ahí, ¿ves? Entonces, el haz y el en vez.
El sentido se define de manera, fíjense, con la saeta, pues, miren ahí, de que, ups, se me fue muy arriba, de que queda, el sentido se define aquí, miren la saeta, ahí la puse en rojo, la resalté, de manera que apunta hacia afuera, hacia el exterior, no hacia adentro, ¿ok? Ese es el sentido del vector área. El vector área siempre va a apuntar hacia el exterior. En el caso de nuestra hoja que estábamos hablando, si tenemos por acá nuestra hoja, sí, este es el as y el en vez, entonces el vector área tendría que apuntar en un sentido hacia afuera del as, digamos, ¿verdad? Y atrás sería el en vez. Entonces así se trabaja con los vectores área. Con esos tres postulados quedan ya graduados sobre esto de representación vectorial del área, ¿verdad? Estamos. Sí, si tenemos nosotros un cuerpo, para el caso el cilindro o esa porción de cilindro que tenemos ahí, entonces pueden ver el vector apunta hacia afuera del cilindro, ¿sí? ¿Ok? Imagínense ustedes un whisky. Los whiskiles de antes, las variedades que usaban cuando eran niños, eran espinudos. Hoy ya casi que ni tienen espina. Ven, pero las variedades modernas, ¿va? Pero eran espinuditos los whiskiles. El whisky indio todavía existe, es espinudo. Entonces los vectores área, hola. Aviso, nada más. Perdón. Claro, con gusto. Miren, como la discusión ha tenido problemas con las aulas, entonces no me han dado aulas todavía. En el transcurso del día les voy a avisar. Por suerte ustedes pues no pueden tenerla a las 9. Pero hay alguno de la 1:30 ahorita. Entonces, lo siento, pero no habrá discusión hoy de ese grupo. Vayan a cualquiera de nosotros y después en el transcurso de la semana le vamos a subir un video con algunos de los ejercicios resueltos, pero no sería que fueran a otro, ¿verdad? Corriendo eso. Los que todavía tengan problemas de inscripción ya amplié los grupos más demandados. Entonces, busquen si se pueden meter ahí, si no, pasen a la oficina más tarde. Después de esta clase pueden pasar. Bueno, gracias Mauricio, perdón. A la orden. Bien, aprovechen de irlo a buscar hoy mismo. Oigan, si van a hacer cambios en los grupos de discusión, si en este caso no desaprovechen la oportunidad. Ok, entonces ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, entonces así quedamos. Y veamos aquí un ejercicio así con numeritos que creo que a ustedes les ayuda un poco. Va el mismo cilindro. Imaginemos que el radio del cilindro, digamos, es de 40 centímetros. ¿Ves? Entonces, explicando el vector área correspondiente, tendría una magnitud de pi por 0.4 metro al cuadrado. ¿Ves? Entonces, eso da 0.5 metro cuadrado. 0.5, medio metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa sería la magnitud del vector área. Y naturalmente la dirección y sentido ya se explicó, ¿verdad? Que apuntaría de esa manera que está ahí. Y tiene una magnitud de 0.5. Este material, incluida la grabación, yo se los pongo en la presentación ahí en el curso. Bien. Ahora vamos a hablar de flujo. Flujo se da cuando los campos de fuerzas atraviesan áreas, superficies. Ahí se da el concepto de flujo. ¿Sí? Entonces, entrémosle por acá, tenemos siempre nuestro cilindrito y tenemos un área de medio metro cuadrado, es el mismo del ejemplo anterior. Imagínense que de dentro del cilindro emana un campo magnético paralelo de la forma que se ve ahí, ¿ve? Las líneas de fuerza van paralelas al eje del cilindro, vean. ¿Sí? Sería un campo uniforme, un campo magnético uniforme. Entonces, ahí se presentó ya, tenemos el concepto de flujo. Ahí tienen ya el flujo. Miren, ahí hay un flujo, ¿verdad? Y creo que le vamos a dar
Imagínense que la intensidad del del campo magnético, en este caso, su magnitud del campo, su intensidad, es de 10 microtesla. Esto es un campo magnético. Magnético. El flujo tiene que ser campo magnético siempre. No, con gusto le aclaro, el flujo de cualquier campo de fuerza. Así vas a encontrar flujo gravitacional, flujo magnético, flujo eléctrico, cualquier campo de fuerza. Este ejemplo que traigo acá a la pizarra es un ejemplo de flujo magnético. ¿Ok? Entonces tenemos un campo que tiene una intensidad de 10 microtesla. Tesla es la unidad en que se mide el campo magnético. Entonces, el flujo que representamos normalmente por phi, en los libros ese es el símbolo que se ocupa, la letra phi, va a ser igual a V por A, en este caso. Y como ahí tenemos los valores, ¿verdad? Que el campo tiene una intensidad de 10 microtesla, 10 por 10 a la negativo 6 tesla, y el área tiene una magnitud de 0.5 metro cuadrado. Entonces eso nos va a dar 5 microtesla metro cuadrado. ¿Verdad? 5 por 10 a la menos 6 tesla metro cuadrado sería la unidad. ¿Qué sería phi? ¿Vale? Phi, flujo, en este caso magnético. Si es un campo gravitacional, es un flujo gravitacional. Y ahí tenemos ya el concepto de flujo, ya lo tenemos. Entonces, por favor, tómenme ese ejemplo. Miren, tenemos un campo de 10 microteslas, ¿verdad? Y como actúa o atraviesa una superficie de medio metro cuadrado, entonces se dice que tenemos un flujo de 5 microtesla metro cuadrado. 5 microtesla metro cuadrado. La unidad tesla metro cuadrado recibe un nombre, sí tiene un nombre particular y es un Weber. Webers, así, con B de burro 2 veces, así creo que se escribe, no estoy muy seguro. Un Weber, esa es la unidad del flujo magnético, pero no del flujo eléctrico. Esa es para flujo magnético, el Weber, tesla metro cuadrado. Ok, entonces aquí tenemos un flujo de 5 microtesla metro cuadrado. Si nosotros tuviéramos una superficie de 1 metro cuadrado, entonces tendríamos un flujo el doble, ¿verdad? De 10 microtesla metro cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí ya se entraron ustedes al concepto de flujo. Y flujo tiene buena importancia en las aplicaciones. Oiga, por ejemplo, los ingenieros que están trabajando en la producción de electricidad, el flujo magnético para ellos es muy importante. ¿Sí? Porque la generación de energía eléctrica depende directamente del flujo magnético. Recuerden mi formulita que les di la vez pasada, de que electricidad era campo magnético en movimiento, así, campo magnético más movimiento, campo magnético en movimiento, ¿va? O en su defecto puede ser flujo magnético cambiante, ¿sí? Que más adelantico, allá por el capítulo 29, vamos a ver de que la fórmula de eso, de la generación de electricidad. Oiga, vaya, entonces ahí tienen ese ejemplo de flujo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguna preguntita hasta ahora? Vamos. Ahí la discusión del viernes, ahí se las publiqué, oigan, como la grabación no salió bien, les grabé los videos nuevamente y ahí se los puse, es lo mismo que prácticamente que hicimos por aquí. Vaya, miren, vamos a ver unos casos particulares. Por ejemplo, les acabo de decir, así como cuando decíamos, trabajo de fuerza por distancia. Ah, pero así se dice como a la brava, trabajo de fuerza por distancia, a la brava. Pero ya siendo más cuidadosos, trabajo es el producto punto del vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿verdad? Ya diferenciamos no solo vulgarmente distancia, sino desplazamiento, vectorialmente hablando, eso se entiende. Es más preciso. Igual aquí, flujo es campo por área, así se dice vulgarmente a la rápida, pero vamos a definirlo más formalmente. Oigan, para ello, miremos ciertos casos que tenemos por aquí.
Primero, cuando tenemos una superficie que se opone perpendicularmente al campo, como el ejemplo que acabo de mostrar. Recuerden que el campo era paralelo al eje del cilindro y la tapa del cilindro, por lo tanto, era perpendicular al campo, ¿verdad? Entonces es este caso. En este caso, lo pongo acá un poco más en general, tenemos una superficie que es perpendicular en sí al campo. ¿Ok? Ahí estoy usando un campo eléctrico, por lo tanto obtendremos un flujo eléctrico. El vector área de esa superficie, el vector área, va a ser paralelo con el campo. ¿Verdad que sí? Observen, el vector campo y el vector área son paralelos. En este caso, el flujo se define, ahí dicen, miren, el campo emerge de la superficie al igual que su vector área, o sea que es paralelo con él. Son paralelos, no son antiparalelos, son paralelos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos como el caso óptimo, donde el flujo es simplemente campo por área. Campo por área. Miren, son magnitudes. El flujo es escalar, no es vector. Y es magnitud del campo por la magnitud del vector área. O sea, por el área, por la superficie. Igual que el ejemplito anterior, era una aplicación de esto. Ese es como cuando decimos trabajo de fuerza por distancia, sí, lo más fácil. Pero luego vienen otros casos que ya los vamos a ir viendo. Entonces, el caso primero es cuando el vector área y el vector campo son paralelos. Entonces, el flujo es el producto de sus magnitudes. El producto de sus magnitudes. Igualito que el trabajo es el producto de la magnitud del desplazamiento por la magnitud de la fuerza, en el caso que son paralelos. Ok, veamos otro caso. En una superficie paralela al campo. Así ve. El vector área ya no va a ser paralelo con el campo, sino que va a ser perpendicular, ¿verdad? Ven, cuando el flujo es sobre una superficie de esa manera, el vector área es perpendicular al vector campo. Así, al sentido común, ¿qué creen que pasa con el flujo en este caso? ¿Ah? No, particularmente en este caso, ¿qué sería? Sería cero, lo perciben, porque se nota claramente que el campo no está atravesando el área, porque se va paralelo a ella. Ven, entonces el campo en este caso no atraviesa el área, por lo tanto el flujo ahí es cero, ¿sí? Así se ve a puro sentido común. El campo se va de paso y no atraviesa la superficie, y entonces el campo es perpendicular al vector área. Esto ya lo habíamos dicho, y el flujo es cero. Vamos al tercer caso. Cuando una superficie es perpendicular al campo, pero la coge en reversa. Así ve, observen ahí en la ilustración que la coge en reversa, o sea que el vector área es antiparalelo con el vector campo. Es el otro caso. Obsérvenlo, que la coge en reversa, la coge al revés. Allá en la primera la cogía a favor, el vector área y el vector campo iban a favor. En esta otra, el vector área y el vector campo son antiparalelos, 180 grados. Entonces, en este caso, el campo se embute, se hunde en la superficie, es absorbido por la superficie, es por lo tanto antiparalelo, y en estos casos decimos que los flujos son negativos. Son negativos. Entonces el flujo ahí sería negativo E por A.
Entonces sí hay flujos negativos. Imagínense ustedes que tenemos acá un cuerpo y hay un campo que se embute acá en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos un campo F, digamos, que se embute en el cuerpo. ¿Sería esto un flujo positivo o negativo? Depende del área que se tome, Ajá, de la porción de área. ahí está, en la porción. Sería negativo, ¿verdad? Antiparalelo, sí. Sería negativo, porque en clase pasada dijimos que el vector área siempre va para fuera del cuerpo. Entonces, el vector área es antiparalelo con el flujo, con el campo. Entonces, esto es un flujo negativo. Y si tenemos por acá otro cuerpo, cuyas líneas y donde el flujo emerge, así. Entonces, como el vector área va a ser así como los diferenciales de área van a ser paralelos con el campo, eso sería un flujo positivo. Ahí tienen ya entonces ustedes esa como a manera de convención. Si algo emana campo, se dice que es un flujo positivo. Por ejemplo, el Sol emana luz, emana radiación electromagnética, emana luz. Entonces, él es un flujo positivo. Pero el planeta Tierra absorbe gravedad. La gravedad se embute en el planeta. Entonces, eso es un flujo negativo. Algo así para que la mnemotecnia, para que se les quede como que el que da es positivo, es muy bien visto, ¿verdad? Y el que solo para adentro es negativo, mal visto por mnemotecnia, ¿verdad? Entonces, proveer es positivo y absorber es negativo. ¿Estamos? Ese es el concepto. Bueno, ahí tienen todos los casos entonces. Quisiéramos todos esos casos englobarlos no en 3 fórmulas, sino en una sola. ¿Qué se les ocurre? Una fórmula que abarcara todos los casos. No sé si le notaron así como por dónde anda la cosa. Cuando son paralelos da E por A. Cuando son antiparalelos negativo E por A. Cuando son perpendiculares 0. ¿A qué le tira eso? Producto punto. Igual que el trabajo, ¿verdad? Entonces, efectivamente que con esa sola formulita. Ahora vamos a ver un caso aquí que es como general, vean. Y ahí obviamente vamos a usar producto punto. Esa es la solución, ya lo van a ver aquí planteado. El vector área tiene cierto ángulo respecto al flujo, que no necesariamente 0, ni 180, ni 90, que son los casos particulares. Entonces tenemos ahí el ángulo entre los vectores, ahí lo pueden ver ilustrado, y entonces el flujo, que es un escalar, es E punto A. Recuerden que este producto es conmutativo, podés poner A.E y da lo mismo. Es conmutativo, sí. El producto cruz no es conmutativo. Y entonces esa es la fórmula general de flujo, igualito que en el trabajo, ¿verdad? Flujo es campo por área, pero más formalmente el producto punto de los dos vectores. Ahí ven cómo nos está sirviendo el conceptico que habíamos dicho, el conceptico de representación vectorial de las áreas. Miren, aquí nos está sirviendo ya. Para esto precisamente, tiene gran aplicación. Si no hubiéramos hecho eso, nos hubiera tocado quizás quedarnos con 3 fórmulas, ¿verdad? Los casos particulares. Es lógico que es igual, no su magnitud, como en el caso de otros casos, que solo la magnitud del torque, por ejemplo. Aquí no,
es igual, por definición de producto punto, a E por A por el coseno del ángulo. Porque phi es un escalar que puede ser negativo o positivo. Vamos a hacer un ejercicio, quizás yo se lo voy a ir haciendo, pero me lo van a ir indagando primero. Imaginemos que tenemos un barrilito parado sobre el piso. Fíjense que por la locura de darle perspectiva 3D, me sale un poco feo el dibujo, pero espero me entiendan. Hay un cilindro, un barril cilíndrico que está parado sobre el piso. ¿Ok? Y eso que dibujo arriba es el vector gravedad. ¿Sí? Es lógico que la gravedad puede verse como así, ¿verdad? Lanzas. Entonces aquí no debería haber este ángulo que me sale. ¿Ve? No debería haber ese ángulo. Ese es el error que me dio la perspectiva, lamentablemente. Pero mucho cuesta estar haciendo esta presentación. Así es que así dejémoslo. Pero me entienden de que la lanza es paralela a los lados del cilindro. Aunque en el dibujo no se muestra así, quedamos claros en eso. La lanza en realidad va a ser paralela a los lados del cilindro. La pregunta es calcular el flujo gravitacional en ciertas partes del cilindro. Primero, en la base inferior. En esta base. Calcular primero el flujo gravitacional en la base inferior. Como datos, tengamos en cuenta el valor de la gravedad, que pues si quisieran número 9.8, ¿verdad? Y también podemos usar el radio de este radio de las bases. Las dos son iguales, ¿va? No es más grande la de arriba, son iguales. El radio del cilindro. Y si acaso necesitaran, tomen como H la altura del cilindro. Tomen nota de los datos, oigan, porque aquí ya se van a borrar. Tenemos el radio del cilindro, la altura del cilindro y el valor de la gravedad. No recuerdo si le puse número, ya vamos a ver. La cosa es que tenemos esos datos y lo que pido en primer lugar es calcular el flujo gravitacional en la base inferior del cilindro, en esa que he marcado aquí. No en la superior, sino en la inferior. ¿Ok? Así tenemos el radio, miren, el radio punto 4, ahí está, así tenemos datos numéricos. El radio es punto 4, ¿ok? Y entonces la gravedad la vamos a tomar en 10. Fuerza por cosa, ¿se acuerdan? Fuerza por unidad de cosa. Cosa aquí es masa, kilogramos. Entonces serían newtons por kilogramo. La gravedad va a ser de 10 newton por kilogramo. Si ustedes sustituyen por unidades fundamentales, van a ver que eso resulta ser metro por segundo cuadrado, equivalentemente. Pero aquí se le enfatiza que es fuerza por unidad de masa. Entonces, con esos datos vamos a trabajar, no con 9.8, y queremos hacer el flujo en la base inferior. Siempre me gusta hacer un diagrama vectorial, no es un diagrama de cuerpo libre, es un diagrama donde se vean los vectores. Claro que los vectores que vamos a voladear son el vector campo, que es la gravedad y que va para abajo, y el vector área. ¿Verdad que así iría el vector área o para arriba? Para abajo, porque es la base inferior y el vector área como espinas del whisky. Siempre salen hacia afuera, nunca hacia adentro. Entonces sí está bueno así, ¿verdad? Ahí pueden ver los dos vectores paralelos, ¿verdad? Con ese podemos calcular el flujo en la base inferior. Ahí ya le aplicamos la formulita general, ¿verdad? Aunque ya sabemos que por ser paralelo solo es G por A. Pero A coseno de 0, que es 1. Hola. Ajá, vaya. La ley del vector área es de que él siempre va para afuera.
Si tú miras el cilindro aquí por abajo y le ves la base inferior, no la superior, estamos en la de abajo. Entonces el vector área viene para afuera, ¿verdad? Quizás me habías confundido con la de arriba. ¿Ok? Sí. Vaya. Ahí me da el teléfono de su mami para decirle que la regañe. Vaya, estamos bien. Entonces, sustituimos por números. El área es pi por radio al cuadrado. Y es medio metro cuadrado. Ah, sí, igual que la vez pasada. Y entonces, como la gravedad es de 10, y daría 10 por punto 5, va a dar 5 newton metro cuadrado sobre kilogramo, y así quedan. Así queda la unidad de newton metro cuadrado sobre kilogramo. Es el flujo gravitacional. Ujú. Y es positivo, ¿verdad? Porque son paralelos, ¿sí? En el segundo literal quisiéramos calcular el flujo en la base superior, no en la inferior, en la tapa de arriba. Pueden adelantarse a intentar calcular el flujo en la tapa superior, en la base de arriba. Sería el mismo, pero negativo, sí, correcto. Ajá. Negativo porque el campo, fíjense, mírenlo así. El campo en la parte superior se embute. Es como que solo para adentro, les dije, es negativo. Y en la base inferior el campo brota, emana, ¿verdad? Es un proveedor, es positivo. Entonces arriba es igual pero negativo, o sea, sería negativo 5. Sin embargo, acá les muestro el diagrama vectorial, ¿verdad? Quedaría así, y es la razón, va, son 180 grados. Lógico que quedaría así, ¿verdad? Y por eso es que nos dio negativo 5. Ahí está su diagrama de vectores. ¿Ve? El literal 3 sería calcular el flujo en la superficie lateral del cilindro. La superficie lateral del cilindro. Sería 2 pi r por h esa área. 0. ¿Por qué 0? Ajá, el área se va de paso, no lo cruza, correcto. Entonces ahí da 0 y aquí lo podemos como ilustrar. Ahí necesitaríamos hacer esos así, ¿ve? Strips, ¿verdad? Que son como diferenciales de área. Un diferencial de arco por altura. Esos diferenciales de área y pueden ver cómo los vectores correspondientes, los diferenciales de área vector, son perpendiculares al campo. Y por eso la integral, que es la suma, siempre va a dar 0. Entonces el diferencial de flujo ahí sería 0. ¿Va? El flujo sería la suma de todos estos. La integral de todos esos, ¿sí? Y va a dar 0. Entonces el flujo aquí es 0. Cuarto literal. Ya no tiene caras. Lo acabamos. Cuarto literal. El flujo neto. Neto quiere decir la suma algebraica. Tomando en cuenta los signos. Flujo neto es eso. Flujo neto es la suma de todos los flujos. 0. Sí, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos así como bien explicadito. Sería más 5, menos 5, más 0, que es la superficie lateral. Entonces el flujo neto da 0. Ok, perfecto. Y ahí lo tenemos ya completo el ejercicio. Entonces el flujo neto es la suma de todo. ¿Va? O la integral se dice. ¿Sí? Podríamos representar así, miren. El flujo neto
va a ser la integral de todos los diferenciales de flujo, ¿verdad? De todos los diferenciales de flujo. Ahí lo vamos a ir viendo. Oigan, en cuerpos más irregulares que este, porque este es un cuerpo bien regular. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí.